Bendiciones, Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Mi nombre es Anthony y el tema de hoy es Jesús, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y efectivamente, este tema es medio chocante, pienso yo, porque muchos siempre ven al Señor como nuestro Salvador, y así es, o sea, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios. Él nos guía, Él es nuestro pastor. Pero también dice la palabra que Jesús es piedra de tropiezo, una piedra desechada por los edificadores. ¿Y por qué dice que Jesús es piedra de tropiezo? Porque dice que Jesús es una piedra angular. O sea, la piedra angular es la piedra sobre la que se construye. Es la piedra que es como decir el fundamento sobre el que se construye para empezar a edificar un edificio, una casa. Y Jesús es esa piedra angular, pero piedra de tropiezo y roca que hace caer, desechada por los edificadores, o sea, por lo que supuestamente tenían que estar edificando, ellos también desecharon esa piedra. ¿Qué pasa si un edificio no tiene una piedra angular? El edificio está diseñado para derrumbarse. No puede durar el edificio porque se va a derrumbar, porque no tiene fundamento, no tiene una piedra con la que se construya. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo podemos ver en 2 de Pedro, versículo 4 al 8. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en Él no será avergonzado. El que cree en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en Él es precioso, pero, hay un pero, para los que no creen, o sea, ¿quiénes son los que no creen? Vamos a seguir leyendo. La piedra que los edificadores desecharon, o sea, los judíos, su mismo pueblo lo desechó, lo crucificó, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. O sea, ellos tropiezan en la misma palabra de Jesús, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. O sea, ellos tropiezan en la palabra, no cumpliendo los mandamientos, siendo desobedientes a ella. Por eso también es piedra de tropiezo, porque hay personas que dicen creer en Jesús, pero no cumplen los mandamientos, no son desobedientes a la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, no, es que somos débiles, es que somos pecadores. No, la palabra dice lo contrario. La palabra dice que somos santos, que somos escogidos para santificación. Por lo tanto, si tú crees en el Señor, esa piedra va a ser preciosa, va a ser firme en tu vida. Pero si no crees, esa piedra va a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Por lo tanto, si eres desobediente, si eres pecador, si no te has arrepentido genuinamente de tus pecados, esa piedra va a ser piedra de tropiezo en el día del juicio. En el día del juicio, tú vas a ser juzgado por las palabras de Jesús, por las palabras que salió de su boca. Vas a ser juzgado. Y si eres desobediente a esas palabras, vos no vas a agradar a Dios en el día del juicio. Vas a ser desechado como los edificadores
como los mismos judíos que crucificaron a Jesús, que no se arrepintieron y que no se convirtieron a Él. También en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 al 12, dice, hablando del hijo de perdición, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta es la clave, hermanos. Se complacieron en la injusticia, se complacieron, en otra palabra, en el pecado. Gustaron del pecado y por eso Dios les envió un espíritu engañoso para que no crean el evangelio, para que esa piedra angular, esa piedra hermosa, ese fundamento que son la palabra de Jesús, se le vuelva piedra de tropiezo a esas personas que les gusta pecar, que no quieren que Dios los limpie de pecado. Porque ciertamente está escrito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo les hago una pregunta a aquellos que son religiosos, que se ponen débiles al pecado, que no creen que pueden salir del pecado. La palabra es firme, o sea, yo le hago esta pregunta, ¿Jesús quita o no quita el pecado? Pues la palabra dice que sí, que el Cordero que quita el pecado del mundo. Esta decisión tuya, creer o no en esa palabra. También podemos ver otro testimonio de ese poder engañoso, de esa piedra de tropiezo que Dios manda, que ese poder engañoso que Dios manda a los pecadores para que no crean en su palabra. Porque Dios se encarga de darle la palabra a todo hombre. Él se encarga de darle la palabra a todo hombre a todo hombre que se le predique el evangelio, a todo hombre que recibe la palabra de Jesús. Él se encarga de alguna forma u otra de que uno reciba la palabra. Pero ya está decisión tuya creer en ella o no. Y esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 22, del versículo 2 al 28, hablando del rey Acab, el rey de Israel. ¿Qué pasa con este rey? Este rey tenía una esposa llamada Jezabel y la obedecía en todo prácticamente. Él idolatraba a su esposa. Él adoraba a otros dioses por querer complacer a otro. En otra palabra, Acab estaba en pecado. Él estaba pecado y no agradaba a Dios. Y podemos ver en este capítulo el poder engañoso que Dios le manda a Acab. Pero también le manda la verdad, por si acaso. Bueno, seguimos leyendo. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat, el rey de Judá, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, a Acab, yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel, el rey Acab, reunió a los profetas, como 400 hombres, 400 profetas, a los cuales dijo, ¿iré a guerra contra Ramot de Galad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque el Señor le entregará en manos del rey. Hay que poner un ojo en esto. Estos no eran profetas de Baal, no, estos eran profetas del Señor. Y ellos le estaban profetizando a él. Dice, sube, porque el Señor le entregará en manos del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta del Señor por el cual consultemos?
O sea, si no hay uno por ahí todavía que falte. Y el rey de Israel respondió a Josafat, o sea, el rey Acab respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así, o sea, espérate, no hable así, vamos a ver qué es lo que dice. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. O sea, los 400 profetas estaban profetizando y seguían profetizando y profetizando. Y Sedequías, hijo de Kenna, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así, siguieron profetizando: así ha dicho el Señor, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. O sea, con unos cuernos, ya ustedes saben. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galat y serás prosperado. Wow, esa palabra muy controversial. Y serás prosperado, porque el Señor le entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, Micaías, el que fue llamado, el profeta que faltaba: vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré. Vino pues el rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galat, o la dejaremos? Y él le respondió: sube y serás prosperado, y el Señor le entregará en mano del rey. O sea, él le dijo primero: ok, te voy a decir lo que tú quieres oír. Sube, sí, que tú vas a ser prosperado, sí. Ve, no te apures. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad, en el nombre del Señor? Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. O sea, él le estaba diciendo no. El Señor le dijo a Micaías, por medio de Micaías a Acab, que no, vuelva a ser cada uno a su casa, porque ese lugar no será tomado. O sea, él está diciendo lo contrario a lo que los 400 profetas estaban profetizando. Sí, sube, tú vas a tomar ese pueblo. Sí, ve, con unos cuernos. Sí. Pero él le decía: no, vuelva a ser cada uno a su casa. El Señor no, eso es lo que dice el Señor, lo que me ha dado el Señor. Entonces él dijo: oye pues palabra del Señor. O sea, Micaías continuó profetizando: yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu, y se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿de qué manera? Como que el Señor no lo sabía. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentir en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás. Y el Señor le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Por qué el Señor permitió que ese espíritu induciera engaño en todos sus profetas? ¿Por qué? Porque Acab estaba en pecado. Porque Acab se atravesó con esa piedra de tropiezo, con esa piedra. Pero, o sea, no solamente el Señor le mandó un espíritu engañoso por sus 400 profetas, ok, pero le mandó a un profeta que le profetizó la verdad, le profetizó lo que en realidad iba a pasar. Pero como él estaba en desobediencia al Señor,
no pudo creer en su palabra, no creyó en su palabra, y al final Acab fue a luchar contra ese pueblo y murió. Eso lo podemos ver en los siguientes versículos, en el 34 en adelante, que él fue a luchar y fue atravesado por una flecha. Inclusive se escondió, se vistió de un soldado para que no supieran que era rey, y aún así fue flechado porque la palabra de Dios no se contradice. Él le dijo, no vayas, vuélvase cada uno para su casa, porque no serás tomado ese pueblo. Y él no creyó en su palabra por ser desobediente. Y quiero continuar para trazar, para poder aclarar esa línea, o sea, conforme a la palabra de Dios, esa línea entre hijos de Dios y lo que son hijos del diablo, o sea, lo que hacen la voluntad de su padre el diablo, como dice la palabra, entre los obedientes y los desobedientes, entre los que cumplen la palabra y los que no cumplen la palabra. Quiero llevarles a Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 18. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, o sea, se santifica a través de esa esperanza, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, aquí vamos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar, otra vez esa palabra, quitar nuestros pecados. ¿Jesús quita o no quita pecado? Te hago esa pregunta. Y no hay pecado en Él. O sea, para colmo, no hay pecado en Él, por si acaso. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, esta palabra también es clara, practicar. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado, en otras palabras. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que con solo aborrecer a su hermano, con querer a uno y con amar a unos y odiar a otros, no ha conocido a Dios. No lo ha conocido. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, o sea, él está diciendo sus obras eran malas. O sea, que si nosotros amamos a nuestro hermano, vamos a hacer obras buenas. Vamos a hacer obras por nuestro prójimo. No vamos a vivir nosotros, sino que va a vivir Cristo en nosotros. O sea, vamos a morir a nosotros para poder dar al otro hermano. Y esto lo dice más adelante. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Todo aquel que aborrece a su hermano, el que aborrece a su hermano, oye, es homicida. O sea, él está diciendo todo aquel que odia, que aborrece a su hermano, es asesino. Es como Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Puede tener vida eterna, pero no permanente, sino puede ser por un tiempo, pero quitado, o sea, como un préstamo. Pero el que es de él, permanece en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, él no está diciendo que uno tiene que morir físicamente, no, uno tiene que morir a sí mismo para dar al otro. Uno tiene que negar su egoísmo, su ego, su soberbia, su rencor, negarse, que como dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid y haced el bien, resistid y ama al hermano y sé servidor de tu hermano. Dice en el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, si tú ves a tu hermano en la calle, si tú ves a un pobre, a uno en la calle que necesita, que tiene necesidad, y tú no te niegas a ti mismo, tú no mueres a ti para darle a él de ti. ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Cómo mora el amor de Dios en tu corazón? ¿Cómo mora la justicia? ¿Cómo puedes vivir para Cristo si no sirves a los demás? Dice la palabra, cuando a Jesús le preguntan cuáles son el principal mandamiento, le preguntan a Jesús. Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hay otro que es semejante, o sea, que es casi igual, es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está el cumplimiento de la ley y los profetas, dice el Señor. También seguimos leyendo en Romanos 6, del versículo 5 al 23. Para terminar ya, para concluir. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, nuestro viejo hombre, nuestras pasiones, nuestros deseos, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, así como Él es, nosotros también seremos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Él no está hablando ahí de la muerte física. Él está hablando de la muerte espiritual. Él murió a sí mismo, físicamente, para que Dios vive en Él. Él murió a sus deseos y pasiones, para que el pecado, no se enseñoree de Él. Y así Dios vive en Él, así Dios pueda vivir en Él. Así nosotros también, nosotros morimos a nosotros para resucitar en Cristo, para resucitar en su voluntad, en su amor. Y sigo leyendo en el 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No se enseñoree, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No sé, o sea, más claro de ahí no creo que pueda ser. Más claro de ahí, sigo leyendo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado, o sea, si obedecéis al pecado, eres esclavo del pecado, sea el pecado para muerte, o sea, a la obediencia para justicia. ¿Se acuerdan? Obediencia, desobediencia. Santo, pecador. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia, libertados del pecado. O sea, el pecado ya no es nuestro Señor, ya no más. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, porque así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, otra vez lo dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En fin, dice la palabra que Jesús nos irá perfeccionando hasta el día de su venida. O sea, dice la palabra, sed perfectos como yo soy perfecto. Y eso le dijo también a Abraham. O sea, que es posible ser perfecto, pero es una perfección, es un camino de santificación. Y ese camino es Jesús. Jesús nos irá lavando nuestros pecados, nos irá lavando con su sangre bendita si permanecemos en Él. Es un camino. Y si uno se queda parado, no camina el camino, no sigue adelante en el camino. Uno tiene que seguir caminando para seguir avanzando el camino. Y ese camino se termina en el día del Señor. Ese camino se termina cuando morimos. Ese camino se termina cuando el Señor venga en estos últimos tiempos. Es un camino, es constantemente, no es un día sí, un día no es solamente los domingos cuando entramos en templo, no, es every day, es todos los días. No es ir a la iglesia, es ser tú la iglesia, es ser tú ese templo donde mora el Espíritu de Dios que es santo y habita en luz inaccesible, habita en santidad, habita en pureza, no en pecado. ¿Cómo entristecemos el Espíritu de Dios? Como dice, ¿cómo lo entristecemos pecando? Lo entristecemos en desobediencia. Y esto es todo, amados hermanos y todos los que ven mis videos, les doy muchas gracias, de verdad. Toda la gloria sea para el Señor. Que Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Bendiciones.